Fuera de Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo. Con Diego Genú. Hasta la medianoche, en Radio Con Voz 899. Toda la expectativa global en la elección de Estados Unidos, Donald Trump versus Kamala Harris. Se eligen además 435 representantes, miembros de la Cámara Baja, de lo que sería nuestra Cámara de Diputados. Hoy está dominada por los republicanos. Se elige además un tercio de los 100 senadores en esta elección. Además, un Senado que está dominado por los demócratas desde 2022, cuando se esperaba que Trump gane las elecciones legislativas y terminó perdiendo en los estados estratégicos hace apenas 2 años. Los expertos en política estadounidense dicen que esta es la elección más impredecible, indescifrable de los últimos tiempos, de las últimas décadas, quizá por el enigma que son hoy las sociedades digitales en un país que es un continente en realidad como Estados Unidos. Va a llevar, dicen, varios días conocer el ganador, la ganadora de la elección presidencial en Estados Unidos. Y después está lo que hoy decía Mauricio Macri en Buenos Aires, en un foro que reunía a dirigentes y expresidentes de la derecha, de la extrema derecha. No solo importa el ganador, sino si se reconoce al ganador, si lo hace el perdedor en la elección en Estados Unidos, en especial si el perdedor es Trump, y si lo hacen el resto de los países que van a estar a la expectativa de los resultados finales. Trump, claro, todavía no reconoció la derrota de hace 4 años, entonces, por supuesto, genera enormes interrogantes. ¿Cómo podría reaccionar Trump si fuera el derrotado en estas elecciones presidenciales? Sabemos que el sistema electoral, y es un tema permanente en los medios en los últimos días, en las últimas horas, es muy distinto al de Argentina. Pesa el colegio electoral. De los 50 estados hay 48 en los cuales quien gana por un voto se lleva a todos los electores. Los electores son los que eligen al presidente. Hay 7 estados claves, entre ellos Pensilvania, que es el estado que más electores elige, 19 electores, un estado siempre reñido en las últimas elecciones que generalmente coincide con el nombre del presidente. El que gana Pensilvania gana el resto de la elección. Y hay otros estados importantes, lo escuchamos: Michigan, Arizona, Georgia, Carolina del Norte, Wisconsin. Algunos de los estados que van a definir el nombre del nuevo presidente. En esos 7 estados hay habilitados para votar alrededor de 61 millones de personas y, dicen los especialistas, en realidad son 150.000 personas las que van a definir esta elección. ¿Por qué? Porque están en los condados estratégicos de los estados, de estos 7 estados estratégicos. Bueno, habrá que esperar seguramente unas cuantas horas, quizá unos cuantos días, para saber quién es el presidente de Estados Unidos. Pero hay muchos elementos que importa analizar en este momento, tanto a nivel de lo que tiene que ver con Estados Unidos como lo que tiene que ver con la Argentina. Como Milei, que es, uno podría decir, una réplica tardía del trumpismo, alguien que se inscribe en la Internacional Trumpista, en la Alt-Right Global. Bueno, como Milei, Trump se cree una excepción histórica y es el único expresidente que en la historia de los Estados Unidos busca volver al poder, uno de los pocos. Nadie lo intentó en los últimos 135 años. Haber sido presidente, haber perdido una elección y volver a pelear por la presidencia, nadie lo logró en los últimos 135 años. Hay que remontarse a un ejemplo que los especialistas en política norteamericana siempre mencionan, el de Grover Cleveland. Fue presidente entre 1885 y 1889, perdió la reelección y después volvió y ganó las elecciones en 1893.
fue el primer demócrata que ganó una elección después de la guerra civil, de la guerra de secesión, y además fue el único expresidente que intentó volver a pelear por la presidencia después de haber perdido su reelección. Bueno, Trump es el segundo en la historia de Estados Unidos que intenta volver al poder después de haber perdido la reelección. El antecedente es el de Cleveland, que además era un demócrata que había competido contra parte de su propio partido, contra el establishment partidario. Bueno, en eso también Trump se parece a Cleveland, a este demócrata que ganó la primera elección después de la guerra civil, la primera elección que un demócrata ganó después de la guerra civil. Trump se parece porque intenta ser una excepción histórica, intenta volver al poder después de haber perdido, y también lo hace en contra del establishment partidario que no lo soporta a Trump. Los republicanos que no quieren a Trump son mayoría, pero no saben cómo liberarse de Trump desde hace ya casi una década. Trump está compitiendo contra Kamala Harris, compite contra sí mismo porque en muchos casos él mismo es su principal enemigo, compite, como decía, contra el establishment republicano que tiene figuras en el Senado, en la Cámara de Representantes que no lo quieren, figuras muy importantes pero sin votos, sin capacidad ni decisión para enfrentarlo, y también compite contra los republicanos anti-Trump, los que se conocen como los republicanos anti-MAGA. Fueron muy importantes en el triunfo de Biden en 2020, hicieron una campaña importante los republicanos contra Trump, y ahora también muchos piensan, bueno, en una elección tan apretada, tan reñida como se dice, los votos que eran de Nikki Haley, la rival que tuvo Trump hasta último momento en la interna republicana, pueden ir para Kamala Harris, los votos de una mujer que también aparecía con el apoyo del establishment partidario, pero había sido embajadora de Trump en la ONU, Nikki Haley. ¿Para quién van esos votos? Esos votos que tenía en su momento. Bueno, algunos piensan pueden ir para Kamala Harris. Lo particular de esta elección es que el establishment, el gran establishment de Estados Unidos, está en gran medida con Kamala Harris, los medios de comunicación tradicionales, Wall Street. Hay grandes empresarios, otros están con Trump, por supuesto. Elon Musk mencionaba en las últimas horas sus sospechas con respecto a Google. Google, dice Musk, dicen los trumpistas, es el principal sponsor, promotor, propagandista del Partido Demócrata, y por eso dificulta la información sobre Trump en las redes sociales. Pero frente a ese gran establishment que acompaña a Trump, a Biden históricamente y a Kamala Harris en esta elección, frente a Wall Street, frente a empresarios muy importantes, siempre los republicanos mencionan, por ejemplo, a George Soros, uno de los grandes financistas que está detrás del Partido Demócrata, frente a los medios de comunicación que apoyan a Kamala Harris. Bueno, Trump también despliega un poder importante, una red de redes de extrema derecha, un submundo muchas veces que tiene un poder creciente, que puede servir incluso para ganar elecciones en un país como Estados Unidos. Está Elon Musk, el dueño de X, sin dudas. Hay otras figuras muy importantes que rompieron con Fox News, como por ejemplo Tucker Carlson, que vino a la Argentina hace algunos meses a entrevistar a Milei. Y una figura clave que es Steve Bannon, estratega, un gran propagandista del trumpismo, que además de ser un estratega de comunicación, es alguien que todos los días está en la batalla, tiene su propio podcast que se llama War Room, y dice que el trumpismo es el partido de los trabajadores en Estados Unidos. Es alguien que en su momento apoyó el levantamiento contra Lula de sectores identificados con Bolsonaro. Es alguien que además se expresa a través de una red social que no es X, como Trump.
se expresa a través de otra red social, su propia red social. Bannon también tiene una red social en la que está disparando permanentemente todos los días y en estas horas más que nunca. Está también alguien que tiene un podcast que ven cientos de miles de personas, como Joe Rogan, que lo entrevistó a Trump hace algunos días. No tenía buena relación con Trump, finalmente logró entrevistarlo, pero es alguien también partidario de la extrema derecha. Son figuras que pesan mucho en las redes sociales en este tiempo de YouTube, de TikTok, de Instagram, de otras redes alternativas a X. Es el movimiento MAGA, un ecosistema, un submundo, como decía, un ecosistema de noticias que tiene mucho poder y puede impactar en las elecciones en el caso de que Trump resulte finalmente, como algunos piensan, el ganador. Ese submundo, bueno, claro, uno puede emparentarlo con lo que sucede en la Argentina con Milei. Cualquier coincidencia con la Argentina de Milei, cuando uno piensa en esa red de redes de la extrema derecha, con mucho peso en redes sociales, cualquier coincidencia con la Argentina de Milei no es pura casualidad. Y tiene Trump también esta apuesta por representar a los trabajadores de lo que era el cinturón oxidado en Estados Unidos, de la vieja América industrial. En cambio, los demócratas aparecen demasiadas veces como un partido del establishment. Eso es el eje de la campaña de Trump. Lo muestran incluso la mayor parte de los analistas. Los demócratas muy preocupados por conquistar el voto de un electorado de alto nivel educativo, y Trump al revés, tratando de conquistar el voto de los trabajadores, de esos trabajadores que muchas veces no quieren a los migrantes, de esos trabajadores que añoran una América o un Estados Unidos que ya no existe más. Se alternaron los roles en alguna medida, y algunos dicen, leía por ejemplo una publicación en las últimas horas que dice, si los demócratas pierden va a ser por eso, porque no apuntaron bien a interpelar a la clase trabajadora. Más allá de que hubo reclamos sindicales, protestas después de la pandemia, mientras la inflación se disparaba, llegó a 9, hoy está en 3 en Estados Unidos, pero eso generó una nueva ola de peleas sindicales en empresas importantes como Amazon, como Starbucks, como Apple. Bueno, ahí surgieron nuevos líderes sindicales. Hay que ver si hoy están alineados o no con el Partido Demócrata. Muchos piensan que las encuestas pueden subestimar el atractivo de Trump, que Trump genera el apoyo de sectores que quizá no responden encuestas, que quizá desconfían de la política pero no lo ven a Trump como un político. Hay que ver. Esta era la fuerza de Trump en 2016. En 2020 no le alcanzó. 8 años después de haber generado una irrupción, de haber sido la novedad de la política estadounidense, es un gran enigma cuánta fuerza le queda a Trump para ganar una elección, para volver a ser presidente, no para acaparar la atención en las redes sociales, de los medios de comunicación, para mostrarse ganador, que eso Trump lo sabe hacer muy bien, sino para volver a seducir al electorado mayoritario. En 2016 y 2020, por ejemplo, las encuestas subestimaron el voto de Trump en 3 de los estados claves de esta elección, en Michigan, en Pensilvania y Wisconsin. Bueno, hay que ver qué pasa ahora, si vuelve a pasar lo mismo o esta vez es distinto. Pero, sin duda, Trump tiene una fortaleza sorprendente en un grupo en especial, que son los hombres jóvenes. Otra vez, cualquier coincidencia con la Argentina de Milei no es pura casualidad. La fuerza o la diferencia que tiene en su favor Kamala Harris es justamente el voto de las mujeres, que fue decisivo en 2022, después del fallo de la Corte Suprema de Justicia que anuló el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, las mujeres fueron la gran fuerza de Biden para generar la derrota de Trump en estos estados claves que les mencionaba y que le permitieron a los demócratas
ganar el Senado en 2022. Hoy, otra vez, las mujeres pueden ser un factor decisivo para Kamala Harris, que, bueno, carga, por un lado, con la mochila de haber sido la vicepresidenta de Joe Biden, de no haber tenido una performance con demasiado brillo como vicepresidenta, de no haber podido resolver temas como el de la migración, que por supuesto no son de fácil resolución, pero con la irrupción de Kamala Harris, con la presión del establishment republicano, del establishment demócrata, de los donantes demócratas que lo empujaron a Biden, lo expulsaron de la carrera, le dijeron que se tenía que bajar finalmente después de muchos errores de Biden. Bueno, a partir de que Kamala Harris empezó, esta elección está abierta, desde que Kamala Harris empezó su propia campaña. Hay que ver si logra seducir el voto latino. Los latinos en Estados Unidos son prácticamente una nación adentro de otra nación, 60 millones de personas, 62 millones de personas, de las cuales alrededor de 30 millones están habilitadas para votar. Ya no ganan como ganaban antes los demócratas en el electorado latino, y esa es una de las claves, pero siguen siendo los favoritos. El voto de los latinos, el voto de los afroamericanos, el voto de las mujeres puede ser el que le dé la victoria a Kamala Harris. Trump aparece siempre como ganador por esta impronta que tiene, aunque si uno repasa las elecciones, perdió todas las elecciones. Trump, incluso la que ganó, la ganó en el colegio electoral, pero no la ganó a nivel de los votos. Alcanza, por supuesto, con ganar en el colegio electoral. Y hay que ver cómo este resultado impacta a nivel global. Es un mundo en guerra, con distintos focos de conflicto. Y la pregunta, sobre todo para nosotros, es cómo va a impactar en la Argentina de Milei. Milei se siente identificado con Trump, hizo varios gestos en beneficio de Trump, después tomó distancia y acaba de hacer un gesto con Estados Unidos con el despido de Diana Mondino y el nombramiento de Gerardo Huertain, que era el embajador argentino en Washington hasta hace algunas horas, un empresario muy cercano hoy a Milei, uno de los sponsors de Milei, un sponsor histórico de distinto tipo de políticos en la Argentina, un sponsor histórico de distinto tipo de comunicadores en la Argentina también, Gerardo Huertain. Se puede hablar mucho de él, de su historia, pero no muchos hablan de él, justamente. Mudó su domicilio fiscal, Huertain, para no pagar el impuesto a las grandes fortunas durante la pandemia. Después volvió a relocalizar su domicilio fiscal cuando vio que tenía posibilidades de ser embajador de Milei en Washington. Fue el responsable de un vuelo muy polémico en un avión privado de Milei a Washington cuando era presidente electo. No estaba muy claro. Huertain dijo: cada uno de los pasajeros se pagó su propio vuelo. Es decir, que Santiago Caputo pagó $30.000 de su bolsillo. Karina Milei pagó, según el nuevo canciller, $30.000 de su bolsillo. El presidente pagó $30.000 de su bolsillo. Esa fue la explicación que dio cuando, claro, lo empezaron a acusar al nuevo canciller del delito de dádivas por haber llevado un empresario a un presidente en un vuelo privado. Sorteó todos esos obstáculos. El peronismo no le puso obstáculos cuando se trató su pliego y hoy es un empresario muy importante. Hay que mirar nomás quiénes fueron a la asunción de Huertain en la Casa Rosada. Estaba Alejandro Bulgeroni de Pan American Energy, estaba Marcelo Mindlin de Pampa Energía, estaba Martín Migoya de Globant, estaba Rodolfo Donofrio, socio histórico de la Caja de los Huertain. Bueno, el poder de la Argentina asistiendo a la asunción de Huertain. Hay que ver si Trump gana, si cumple con el sueño de Milei, que Trump pueda intervenir ante el Fondo Monetario Internacional como lo hizo durante el gobierno de Mauricio Macri, para darle un préstamo descomunal, demencial a la Argentina, que todavía está en el debe, $44.000 millones. El préstamo era de $57.000 millones y el fondo no lo entregó completo porque el Frente de Todos dijo: hasta acá está bien. El sueño de Milei es que Trump vuelva a ser
lo mismo por un gobierno de derecha. Jorge Argüello, el ex embajador en Washington, lo dijo en este programa. Él piensa que sí, que Trump puede volver a hacer lo mismo para que Argentina genere una nueva deuda para pagar a los fondos de inversión, los vencimientos de enero próximo, de julio próximo. Hay una montaña de vencimientos de deuda con los fondos de inversión que la generó el mismo ministro de Economía que tenemos ahora durante el gobierno de Mauricio Macri. Pero si gana Trump, claro, los interrogantes son muchos porque las similitudes pueden ser importantes en lo político entre Trump y Milei, pero en lo económico Trump es proteccionista, todo lo contrario de lo que predica Milei. Leía un informe electoral de la Fundación Embajada Abierta que habla de la guerra comercial con China y claro, Trump prometió en campaña un plan de 4 años para eliminar todas las importaciones chinas de bienes esenciales como la electrónica, el acero, los productos farmacéuticos. Es lo que quisiera Paolo Roca, quisiera Javier Milei en la Argentina, prohibir el ingreso de importaciones chinas. Trump quiere prohibir por ley a las empresas estadounidenses que inviertan en China. En esto hay bastante coincidencia con lo que es todavía el gobierno de Biden, pero ese Trump proteccionista puede impactar sobre Argentina. Ya pasó en su momento, en el 2018, durante el gobierno de Macri, Trump decidió una suba de aranceles del 25% para el acero, para el aluminio. Eso le pegó a la Argentina de Macri, que era su socio histórico, su amigo histórico. Ahí puede haber una contradicción y eso puede impactar en forma negativa para Milei, más allá de que en la Casa Rosada hoy estén esperando el triunfo de Trump. Y en esta elección, además, juega mucho lo que suceda en China, que es el elefante en la habitación. En China están pendientes de esta elección, porque también hay una situación particular, con un desempleo juvenil alto en China, con un crecimiento económico que no es del mismo nivel que era en otros años, con un mercado inmobiliario que tiene problemas, y antes de definir el presupuesto, la inversión estatal, en China están esperando el resultado de esta elección. Además, Milei, más allá de que tenga su corazón con Estados Unidos y que haga gestos de relaciones carnales como el nombramiento de Wertheim, hizo un giro hacia China, lo vieron todos. El Financial Times lo definió como el inesperado giro pragmático. En realidad, Milei se dio cuenta que Estados Unidos no le dio $1 desde que asumió como presidente y, bueno, selló una alianza. Seguramente lo vamos a ver a Milei con Xi Jinping en la reunión del G20 este mismo mes en Brasil. Más allá de selfies, de tweets, Estados Unidos no le dio nada a Milei hasta el momento. Y esa cercanía de Milei con China preocupa en Estados Unidos y preocupa en Brasil. Leía hace unas horas una nota de O Globo que dice y destaca que Xi Jinping le mandó una carta de felicitaciones a Milei por su cumpleaños. Preocupa en Itamaraty, en la Cancillería, donde hay un canciller en serio en Brasil, que es Mauro Vieira. Preocupa ese acercamiento de Milei con China. Sobre todo la apertura comercial, el permiso de importación que puede generar una invasión de productos chinos. Eso preocupa en Brasil. Decía O Globo, el gobierno brasileño teme una competencia feroz con China, que es el segundo socio comercial de la Argentina, solo superado por Brasil. China es el principal socio comercial de Brasil, es el principal socio comercial de Chile, de Perú, de otros países de América Latina. Y claro, todos estamos pendientes de lo que pase en Estados Unidos, pero al mismo tiempo un gobierno de extrema derecha como Milei, que dijo que con los asesinos comunistas no quería tener nada que ver, hoy está en un giro a una alianza muy fuerte con China, porque la sobrevida de Milei en parte se debe a China, al swap que renovó el gobierno argentino con el gobierno de China. Brasil, decía O Globo, teme por esta situación de que esté ganando China demasiado espacio en la Argentina con la apertura de las importaciones. Bueno, todo esto va a empezar a influir a partir de que conozcamos
el nombre del próximo presidente de los Estados Unidos, sea Donald Trump, sea Kamala Harris. Vamos a saber quién es el nuevo presidente, quizás se demore el perdedor en reconocer la derrota, pero esto va a tener impacto en la Argentina, seguramente, en este contexto geopolítico, porque Argentina, contra lo que se dice, es un país importante, tiene una ubicación estratégica en el Atlántico Sur y tiene recursos naturales que son claves para la transición energética. Así que el resultado de la elección en Estados Unidos va a impactar, pero también va a impactar esta guerra comercial que todo indica se va a profundizar entre Estados Unidos y China. Fuera de tiempo. Una mirada propia. Diego Genú.